Lucas nunca fue fanático de la rutina. Por eso, cuando decidió mudarse a Málaga, en el sur de España, buscaba exactamente lo contrario: silencio, tiempo libre e inspiración. Encontró una casa antigua, con las ventanas cubiertas de polvo y un garaje que parecía no haberse abierto en décadas. Pero lo que encontró allí dentro no era solo un montón de chatarra. Era una máquina. Una estructura metálica cubierta por una lona, cables expuestos y un panel extraño que aún parpadeaba, incluso desconectado de la energía de la casa. Una máquina del tiempo. Y cuando Lucas decidió activarla, no fue solo el tiempo lo que comenzó a distorsionarse. Fue la propia realidad. Lucas tenía 34 años y, cansado de la vida agitada en las grandes ciudades, decidió que necesitaba un nuevo comienzo. Apasionado por la ciencia ficción, quería aislarse, escribir y respirar algo diferente. Así fue como llegó a Málaga y alquiló una casa antigua en las afueras, alejada del centro, donde el silencio solo era interrumpido por el sonido del viento atravesando los árboles. Durante la primera semana, todo parecía normal, hasta que decidió explorar el garaje. El lugar estaba cerrado con una cadena oxidada. Cuando por fin logró entrar, sintió un fuerte olor a moho y óxido. La luz apenas funcionaba. Pero entre cajas polvorientas y muebles abandonados, había algo que no pertenecía a esa época. Cubierto por una lona gruesa, reposaba un objeto metálico de forma extraña. Lucas tiró de la lona con cuidado. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Era grande, casi del tamaño de un coche pequeño. Tenía engranajes expuestos, tubos que parecían respiratorios, y en el centro, un asiento envuelto por una estructura circular. En el lateral, había una especie de panel digital, antiguo, con botones analógicos y una pequeña pantalla que mostraba una fecha en números rojos, a pesar de no estar conectado a la red eléctrica. Parecía una cápsula. Una fusión entre tecnología industrial y algo completamente fuera de la lógica actual. Y lo más extraño, todo allí dentro estaba limpio, casi intacto, como si hubiera sido usado recientemente. Lucas pasó la mano por la superficie metálica y notó una palanca. Por impulso, o por curiosidad, la accionó. Las luces internas de la máquina se encendieron. El panel brilló, emitiendo un sonido agudo y constante. La máquina aún funcionaba. Y desde ese momento, nada volvería a ser como antes. En los días siguientes, Lucas no podía pensar en otra cosa. Tomaba fotos, hacía anotaciones, investigaba en foros oscuros de Internet, tratando de encontrar alguna pista sobre aquella máquina. Pero no había ningún registro, ningún proyecto parecido. Era como si simplemente no existiera en ningún lugar. Entonces, comenzó a descifrar el panel. Los botones no tenían marcas claras, pero después de horas probando combinaciones, algo pareció encajar. La pantalla parpadeó 3 veces y mostró un menú rudimentario, con campos para fecha, hora y ubicación geográfica. Lucas dudó. Aquello podía ser solo una simulación, una especie de prototipo artístico, algo incompleto. Pero había algo en la máquina que lo inquietaba, como si estuviera esperando por él. Ingresó una fecha cualquiera. 18 de noviembre de 1997. Un recuerdo vago de su infancia. La última vez que había visitado a su abuela en España. Una fecha segura. Familiar. Presionó un botón verde. El panel emitió un sonido diferente. La máquina vibró. Las luces del garaje parpadearon violentamente. El aire pareció ser absorbido del ambiente. El sonido desapareció. Todo se apagó. Silencio. Cuando Lucas abrió los ojos,
seguía sentado en el mismo lugar. El garaje aún estaba allí, pero algo estaba diferente. El polvo parecía haber desaparecido. Las cajas estaban organizadas. La luz fluorescente encendida y funcionando perfectamente. Salió del garaje. La calle estaba llena de niños jugando. Los autos eran antiguos, los modelos correctos de aquella época. Pasó por un kiosco y vio el titular del periódico. Fecha exacta: 18 de noviembre de 1997. Había viajado en el tiempo. Ya no había dudas. La máquina era real. Y acababa de cruzar los límites de lo que cualquier ser humano jamás imaginó que fuera posible. El primer salto fue corto. Lucas permaneció en el pasado poco más de 20 minutos. Solo lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El mundo en 1997 no era una ilusión. Con cuidado, volvió al garaje, entró en la máquina y escribió el año actual. El regreso fue tan suave como la ida. Todo parecía intacto. Pero él ya no era el mismo. En las semanas siguientes, Lucas comenzó a usar la máquina con más frecuencia. Probaba fechas, lugares, eventos históricos. Visitó el futuro, solo un año por delante. Luego, 10. Vio avances que parecían imposibles. Calles silenciosas, drones vigilando el cielo, carteles digitales que respondían a su presencia. Pero cuanto más viajaba, más difícil era orientarse. Pequeños cambios comenzaron a aparecer. Cosas que estaba seguro de que eran de una forma. Ahora eran de otra. Nombres de calles, letreros de tiendas, rostros familiares con nombres que no coincidían. Y entonces, sucedió algo aún más extraño. Un día despertó y encontró 2 copias de la misma nota en su escritorio. Una escrita a mano. Otra, impresa. Ambas con la misma caligrafía. La suya, pero con mensajes diferentes. La semana siguiente, vio a alguien observando su casa por la noche. Un hombre parado al otro lado de la calle, inmóvil, como una sombra. Y cuando se acercó a la ventana, el hombre desapareció. Pero algo en esa silueta le resultaba demasiado familiar. Era el mismo. Una versión de él que no debería estar allí. Lucas entendió, con un nudo en la garganta, lo que estaba comenzando a suceder. Cada viaje que hacía, no era solo un salto al pasado o al futuro. Estaba abriendo caminos, creando ramificaciones, múltiples versiones de sí mismo, esparcidas por diferentes realidades. Y ahora, estaban comenzando a cruzarse. Una de ellas, tal vez, intentando arreglar lo que la había roto, o impedir que continuara. En el último viaje, Lucas no programó una fecha. La máquina ya parecía inestable. El panel parpadeaba con códigos extraños, símbolos que nunca había visto antes. Aún así, la activó. El salto fue diferente. Más largo. La vibración era más intensa. Y cuando todo se detuvo, lo primero que notó fue el olor. No era el mismo aire. Salió del garaje. Y Málaga era irreconocible. Las calles tenían los mismos nombres, pero la arquitectura era diferente. Los autos parecían más avanzados. Las personas usaban ropas que nunca había visto. Pero no era el futuro. Era otra cosa. Caminó hasta el centro de la ciudad. Intentaba mantenerse tranquilo, pero había algo mal. En los carteles publicitarios, su rostro. En afiches, en folletos, incluso en una pantalla dentro de una cafetería. Era conocido allí. Reconocido. Pero ¿cómo? Volvió a la casa. La llave que llevaba en el bolsillo funcionó,
Pero el interior de la casa era completamente distinto. Muebles caros. Fotos en las paredes. Premios literarios con su nombre. Una mujer apareció en el pasillo y lo abrazó, sonriendo, como si viera a su esposo volver del trabajo. Lo llamó amor. Y habló sobre la cena con los editores. Lucas intentó disimular, pero su corazón latía con fuerza. Nunca había visto a esa mujer en su vida. Pero ella lo conocía como si hubieran pasado años juntos. En el dormitorio, encontró documentos. Allí estaba todo: un contrato de compra de la casa, cuentas bancarias, registros de una carrera brillante como autor de bestsellers. Una vida construida por alguien con su rostro, su nombre, pero decisiones completamente diferentes. Era él. Pero no era su historia. Lucas finalmente lo entendió. La máquina no solo estaba atravesando el tiempo, estaba perforando capas de la realidad. Cada viaje no era solo temporal, era dimensional. No viajaba por una línea continua. Saltaba entre mundos, entre versiones de sí mismo. Y ahora, ya no sabía cómo volver al original. O siquiera si el original todavía existía. Lucas lo sabía. Aquella realidad no era la suya. Las personas lo reconocían, pero decían cosas que él nunca había vivido. La casa era familiar, pero no igual. Las fechas en los documentos estaban cambiadas, detalles históricos distorsionados, y los recuerdos no coincidían. Era como estar atrapado en un sueño vívido de otra vida. Pero el tiempo seguía pasando. Y cuanto más demorara allí, más difícil sería escapar. Decidió que tenía que intentar algo. Lo que fuera. Revisó todos los rincones de la casa. Cajas, cajones, paredes falsas. Hasta que, detrás de un espejo en el despacho, encontró una caja fuerte empotrada. ¿La combinación? La fecha en que todo comenzó, 18 de noviembre de 1997. Dentro de la caja fuerte, un cuaderno de tapa de cuero. Envejecido, gastado, con su nombre en la primera página. Pero la caligrafía era ligeramente diferente. El diario de otra versión de sí mismo. En la primera página, una frase: si estás leyendo esto, ya pasaste el punto de no retorno. Pero todavía hay una oportunidad. Las páginas siguientes contenían diagramas, ecuaciones, descripciones técnicas de la máquina. Y repetida varias veces, una expresión: singularidad de espejo. Según el diario, la máquina guardaba un protocolo oculto. Una secuencia que podía activarse si invertía la fecha original del primer viaje. No era un salto en el tiempo. Era un salto fuera del tiempo. Un pasaje estrecho, que solo podía abrirse una única vez. Lucas volvió al garaje. La máquina aún estaba allí. Idéntica a la del universo original. Como si estuviera esperándolo. Escribió el código invertido: 8111-7991. Las luces fallaron. La estructura tembló. El sonido agudo volvió, ahora acompañado de un zumbido profundo, casi orgánico. Y entonces, silencio absoluto. Cuando abrió los ojos, Lucas flotaba en un espacio blanco. Infinito. Sin suelo. Sin techo. Sin tiempo. Fragmentos de recuerdos pasaban a su alrededor. Escenas que había vivido, y escenas que jamás recordaba haber vivido. Frente a él, surgieron otras versiones de sí mismo. Algunas más viejas. Otras heridas. Algunas rotas. Todas atrapadas allí. Esperando. Observando. Una de ellas habló, sin mover los labios. Tú aún puedes volver. Pero tendrás que olvidar.
Todo. Lucas dudó. Lágrimas corrieron en silencio. Era su oportunidad. Pero el precio era alto. Con la mano temblorosa, presionó el botón en el panel flotante frente a él. La luz lo envolvió como una ola. Y todo desapareció. Lucas abre los ojos. Está de pie, frente a la puerta del garaje. Todo está oscuro. Silencioso. La máquina está allí, aún cubierta por la lona. Intacta. Como si nada hubiera pasado. Respira hondo. Los ojos abiertos de par en par. Está de vuelta. Pero algo dentro de él sigue siendo distinto. Un vacío que no sabe explicar. Un recuerdo que insiste en no existir. Y la extraña certeza de que, por más seguro que parezca, esa máquina no debería ser tocada nunca más. ¿Y si la máquina del tiempo estuviera más cerca de lo que imaginas? Si el pasado, el presente y el futuro fueran solo puertas que alguien puede abrir, ¿tendrías el valor de cruzarlas? Deja tu teoría en los comentarios, suscríbete y prepárate, porque aquí, el viaje solo está comenzando, y lo imposible es solo el principio.